Eh, por favor, nos ubicamos ya, muchachos. Prendemos el micrófono, por favor. Bueno, muchachos, ok. ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué tema vamos a tocar hoy entonces? Como todas las tutorías, ¿cierto? Vamos a comenzar hablando de los proyectos finales, ¿cierto? En este momento hay un mini proyecto en curso, entonces vamos a continuar hablando de los problemas o las dudas que han tenido con respecto al mini proyecto que está en curso. Adicional a eso, vamos a entrar pues en un nuevo tema para este curso que en realidad de nuevo no tiene nada, es más un repaso del semestre pasado, pero es un tema que realmente me parece importante repasar. Y es el tema de apuntadores, ¿cierto? También vamos a ver el tema pues de espacio de nombres, que ese sí creo que es nuevo para ustedes. Y finalmente terminamos con algunos conceptos de casting. Ustedes ya deben de haber usado casting, aunque no lo hayan visto como concepto, ¿cierto? Yo pensaría que también es un repaso. Bueno, recuerden que como en todas las tutorías ustedes deben de haber traído preparadas toda la temática. Comencemos entonces. Bueno, muchachos, nuevamente les insisto en el tema de los proyectos finales, ¿cierto? Creo que solo creo que dos personas me han enviado el tema del proyecto final, ¿cierto? A través del foro. Esas personas les responderé hoy por la noche, al menos así espero. Y me preocupan el resto, ¿cierto? Porque solo dos personas no representan la totalidad de los grupos que están aquí. Entonces me preocupan el resto. Entonces, no sé, abramos un espacio aquí para que debatamos nuevamente las ideas. ¿Quién tiene alguna idea o alguna duda al respecto del proyecto final? ¿Qué se les ha ocurrido? ¿Qué creen que haya que delimitar? Bueno, muchachos, ese silencio no sé si me dice que lo tienen todo perfectamente preparado, o en realidad no han hecho nada. Si ustedes guardan silencio, yo ya no puedo hacer nada contra eso. Entonces, Profe, sí. sobre el proyecto, pues nosotros el pensado es hacer también los mini proyectos de una vez con lo del proyecto final. Nosotros fuimos el grupo que le escribimos sobre hacer un software de gestión de informes para un PA. Ah, sí, correcto, lo recuerdo. Usted nos mencionó que un grupo del semestre pasado como que había trabajado una idea similar o algo así. Sí. Pero pues, o sea, yo desconozco las personas y desconozco el proyecto de los que trabajaron el semestre pasado. Pues no tiene nada que ver ni excluye tu idea, pues, no, simplemente lo mencioné. Porque que no vaya a ser que de pronto te estés asesorando y terminen haciendo lo mismo y recibas de pronto una mala calificación por no haber mejorado algo que, pues no sé, por casi entregar un tema que se había visto el semestre pasado. Pero no es excluyente, pues no, tranquilamente puedes hacer ese proyecto. Con respecto a ese proyecto, pues yo di dos sugerencias. La primera sugerencia con respecto
pues, o realmente me plantearon dos elementos. El primer elemento que me plantearon era llevar de forma automática una gestión que hoy realizan manual, ¿cierto? Creo que eran unos informes, si no me falla la memoria. Así es. Adicional a eso, también planteaban otra posibilidad y era monitorear algo. Creo que era monitorear algunos elementos cuando se dañaran, si no me equivoco. No, es que allá ya se maneja un software. Sí. Pero hay como unos 4 informes que ese software no realiza. Entonces uno allá no puede entrar, digamos, a las bases de datos o tocar eso de una forma del código, porque pues eso es muy delicado, todo eso es del gobierno. Sí. Entonces la idea era como tomar los datos del otro software y pasarlos a este, que este me genere los informes que ese programa no genera. Y porque cuando digamos el peaje no se puede trabajar de manera electrónica, entonces se trabaja con unas boletas que traen un código, pues eso es como todo manual, por cada carro una boleta. Entonces igual yo tengo que hacer ese informe con lo que trabajo electrónicamente, con lo que trabajo manual. Entonces ese software no me va a entregar nada de lo manual. Sí. Bueno, pero creo que había otro punto. Si mal no recuerdo, había otro punto de monitoreo de algo. Ustedes me decían que había que monitorear, que tenía que ver como con hardware. ¿O estoy equivocado? Para hacer algo ya a nivel de hardware y tocar las bases de datos, pues tendría que pedir una autorización desde Bogotá y no creo que me la permita. Bueno, no, lo estoy planteando es porque pues tengo que revisar, pero creo que había otra línea. Bueno, yo en el foro que les escribí precisamente eso, identificaba como 2 líneas, una línea de monitoreo de hardware que no recuerdo qué era lo que planteaban, pero les decía que si iban a abordar eso, pues deben garantizar que los elementos que vayan a monitorear y los recursos que necesiten si estén disponibles, más o menos lo que mencionas, que tienes que pedir un permiso, es que no vaya a ser que pidiendo ese permiso se dilate o se suspenda el proyecto y te veas afectado. Entonces de una vez garantizamos los recursos que necesitamos, y si eso es un tropiezo o es un riesgo de muy alta probabilidad, entonces más bien lo omitimos y delimitamos el problema por otro lado. Eso por el lado del monitoreo. Y por el otro lado, pues lo que entendí de los reportes me parece una buena idea. Pues inicialmente lo que entendí tenía que ver con una operación manual, ¿cierto? Pero ahora me dices que la idea sería también como integrarlo con el software que existe. Eso es. Entonces ahí veo como varias líneas. Con respecto no hablemos todavía de la integración, ¿cierto? Hablemos lo manual, que me imagino que registrarías tus operaciones manuales y ahí sacas el reporte, ¿cierto? Pues que debes tener en cuenta ahí algo muy importante, que parece no ser lo más importante, pero creo que sí, es lo que más dificultad les puede generar. Generalmente ese software de gestión que ustedes van a hacer, ¿cierto? Lo que se encarga es de capturar un montón de datos y llevarlos a una salida que el usuario quiere ver, ¿cierto? Ajá. Entonces, como las primeras premisas. Entonces, la premisa es que, pues la idea es que no sea un formulario, ¿cierto? Que no sea que yo diligencie un formulario y eso me arroja un resultado, porque eso sería muy sencillo de hacer, ¿cierto? La idea es que el software de reportes realice una operación por detrás con ellos, o pues no una operación, varias operaciones. Entonces, no sé, por decir algo, que te saque promedios, que te saque estadísticas de X cosas, que te cuente algunos elementos, que te sume, que te reste, no sé, que haga operaciones por detrás, ¿cierto? Y que los reportes que a ti te entreguen no sean simplemente, ingresaron tantos y tanta plata se recogió, ¿cierto? Porque eso es sencillo, siempre, eso es un simple contador, cuenta y cuenta y cuenta, no. Que sea un reporte con promedios, si es posible con gráficas, no sé, pero que sea algo elaborado, ¿cierto? Porque si es un simple formulario que cuenta todo y al final arroja el resultado, eso no es pues no justifica para el proyecto final. Bueno, pues eso por un lado. Por el otro lado, el tema de los reportes, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de un reporte,
a veces suele ser un poquito ambicioso, ¿cierto? Porque generalmente uno conoce software que hace ese tipo de cosas, ¿cierto? Cualquier software que usted dice, ve, sácame un reporte de tal cosa, él va y hace un cálculo y te lo manda. Pero cuando uno está construyendo ese software, eso no es tan fácil, ¿cierto? Créanme que no es tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que pensar cuando quieran arrojar un reporte? Entonces, ¿cómo el usuario final quiere el reporte? Entonces puede que el reporte salga en la pantalla del computador y el usuario final diga, no, pero yo para qué eso, ¿cierto? O sea, a mí eso no me sirve para nada porque ahí quedó y yo lo necesito es para otras cosas. Entonces también hay que fijar cuál es el objetivo final. Entonces, por ejemplo, si el reporte ustedes lo quieren para enviarlo, por decir algo, para enviarlo vía correo electrónico a sus jefes, entonces tienen que tenerlo en un formato, ¿cierto?, que permita hacer esa operación. Entonces, por decir algo, voy a hacer un poquito aquí, le voy a poner un poquito de complique. Supongamos que lo que usted quiera es un archivo PDF, ¿cierto? Usted quiera, mi reporte debe salir en un archivo PDF. ¿Para qué? No sé. Yo guardo todos mis archivos en PDF y a veces los mando por correo en PDF. ¿Por qué? Pues porque así lo requiero. Entonces, ¿qué tiene que hacer el software de ustedes? El software de ustedes tiene que coger esa información de salida, ¿cierto?, convertirla en un formato especial, ¿cierto?, y enviarla a un software que la convierta en PDF, ¿cierto?, y que ese PDF se genere y te quede el resultado. Entonces miren que ya ahí hay algo complicado, que es la interfaz entre el software de PDF y el software propio que yo estoy haciendo. Por poner el ejemplo del PDF, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un PDF. Entonces, otro podría decir, no, listo, yo no tengo problema en que mi reporte salga en un archivo de texto plano, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren que el reporte salga en un archivo de texto plano, ustedes deben hacer que el software, ¿cierto?, genere el formato válido para que sea enviado a un archivo de texto plano. Me explico más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vaya a hacer? Que pase lo siguiente. Que no vaya a ser que yo diga, listo, entonces yo voy a llevar mi información a un archivo de texto plano y empiezo a colocar puros numeritos así. Y así sucesivamente. Y eso no lo lee nadie, ¿cierto? Y sigo colocando números en fila, y números en fila, y números en fila. Eso no lo lee nadie, ¿cierto? Usted esperaría de un formato, como mínimo un título, formato de recopilación, yo no sé. ¿Cierto? Unas rayitas aquí, yo no sé, cualquier cosa. Una tablita, no sé. Una tablita. Por ejemplo, voy a decir algo aquí, usuarios y hora, no sé, hora de entrada, hora de lo que sea. Entonces que diga, por ejemplo, Pedro y a las 3, Juan a las 4. Obviamente esto es un ejemplo general, no tiene nada que ver con el peaje. Y María a las 8, ¿cierto? Y aquí dice otra rayita, total de usuarios 3, no sé, promedio horas, una hora, yo no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Y aquí fecha, por decir así, fecha del reporte, 3/03 del 2011, no sé, alguna cosa, estoy aquí especulando. Miren que esto es un formato de un reporte, ¿cierto? Puede ir en PDF, puede ir en gráfica, puede ir en lo que sea, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? A que la idea es que el usuario final reciba el reporte bonito. Entonces, cuando uno dice, no, yo quiero hacer un software que me reporte la cantidad de usuarios de tal cosa, entonces uno abre ese reporte, ¿qué es? Que sume todos los números y los muestra en la pantalla. Ojo que eso no es un reporte. Un reporte es algo que sale del software y que el usuario final lo puede manipular. Se lo puede llevar para alguna parte, lo puede almacenar, puede llevarlo para Excel y acercar, yo no sé, cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto, muchachos? Tengo que hacer que mi software genere ese o esos reportes, ¿cierto? Que en realidad tengo entendido que son varios. Este esquema
o esta forma de ubicarse esto, por ejemplo, en un archivo plano, lo hago yo. Lo hago yo, absolutamente yo, ¿cierto? Entonces, tienen que tener muy, muy en cuenta eso. Ustedes tienen que hacer la secuencia, los comandos, todo, para que esto quede así bonito, ¿cierto? Ajá. Entonces tienen que ir a llevar información a los ficheros, pero de forma muy... llevando caracteres, haciendo saltos, cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero, muchachos, cuando hay que tener mucho cuidado con los reportes. A veces uno es muy olímpico y dice, no, yo saco un reporte. Pero ¿a qué te referís con un reporte? ¿Cierto? ¿Qué es lo que realmente querés obtener? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Ok. Disculpen un segundo, muchachos. Bueno, entonces, tiene que tener en cuenta eso. O sea, es muy fácil uno decir, listo, yo hago un software que saque un reporte, pero pilas. ¿Cómo se hace el reporte? ¿Cómo se hace el reporte? ¿Cómo el usuario final lo quiere ver? ¿Qué es lo que van a hacer con eso que voy a arrojar? ¿Cierto? Entonces son muchas cosas, son muchos elementos. Bueno, ok, bueno, muchachos, ¿alguien más tiene algo que sugerir con respecto al proyecto final? Sí. ¿Te acuerdas del programa que yo te había dicho que era para reconfigurar otros programas de manera desatendida? No te entendí lo último, qué pena. ¿Para qué? Para reconfigurar cualquier programa de manera desatendida. O sea que uno lo configura ese programa y ya cada vez que se ejecuta, él se encarga de reconfigurar un programa cualquiera. Sí. Pero yo estoy investigando y entonces estoy investigando sobre cómo el punteo hace para saber en dónde hacer clic para una opción. Pero bueno, yo sí quisiera que me digamos, ampliara la explicación con respecto a lo que dices, gestionar un programa de manera desatendida, ¿cierto? Porque una cosa es, por ejemplo, yo crear una secuencia en el crontab que me haga ciertas actividades, que creo que es lo que entiendan, por ejemplo, que un software se vaya ejecutando solo, dependiendo de un conjunto de acciones, ¿cierto? Sin que yo tenga que estar ahí. Creo que eso es lo que te entiendo. Pero pues, yo por ejemplo en el programa podría pedirle al usuario que por favor reconfigure el programa y que le dé como grabar al programa para que grabe con la secuencia de clics que hace el usuario para reconfigurar el programa que necesita configurar. Y eso pero envía un archivo y ya cada vez que el programa se ejecute, él toma los datos de ese archivo y los usa para volver a reconfigurar. Por ejemplo, en posición total de pantalla, hacer doble clic en la posición donde esté el programa. Que hago un doble clic, que luego y derecho está la otra posición, donde está exactamente ubicado otro botón de ese programa. No sé si... Pero te refieres a, bueno, yo de pronto, qué pena, pero estoy tratando de captarlo, porque estoy viendo como dos escenarios. Me dices cuál es el tuyo. Según lo que te entendí, creo que hay dos escenarios. El primero es que existe un software, ¿cierto? Que sin que yo esté en mi máquina, el software empiece a funcionar y se configure y haga todas las cosas sin que yo esté ahí presente, o sea, de manera automática.
Y entendí otra cosa que es un poco diferente, que es, por ejemplo, para un software inicial, o para su configuración inicial, necesita ciertas características. Entonces la idea es que todas las características estén plasmadas en un archivo y que él de alguna forma tome ese archivo, se las entregue y quede configurado. ¿O no era ninguna de las dos? No, ese archivo lo utiliza el programa que llama para mini proyectos. O que, así como por ejemplo, ahí uno graba un video de la pantalla del computador, que grabe como una especie de una grabación de los clips y posición para que los programas no sé. Que sea capaz de grabar la secuencia de clips utilizando. O sea, que sirva como una especie de software para hacer, digamos, un manual, ¿cierto? Que capture lo que vos vas haciendo y quede registrado como en una especie de manual. Qué pena, de pronto podemos correr el micrófono un poquitico para atrás. Venite un poquito, ¿no? Es que la verdad, tengo que hacer un esfuerzo impresionante para oír. Y fuera de que está complicado de entender. No, ese yo creo que es el cortico, no. Ese no es el cable cortico. Está por acá. Ven, vamos a ver. Lo último que me mencionaste, qué pena, me lo puedes repetir, que no lo oí correctamente. Brother, ¿usted conoce un boot que se utilizan en los juegos online para que el muñequito juegue solo, que no tenga alguien ahí, sino que él solo va peleando con los monstruos y así, de manera desatendida? Como algo así parecido, ¿qué va a hacer? Yo creo saber para dónde vas tú. Yo creo que tú lo que quieres hacer es un robot. Eso se llama yo creo que lo que tú quieres hacer es un robot. ¿Ustedes saben qué es un robot? Pues un robot obviamente en informática. Yo te le voy a explicar qué es un robot y tú me dices si lo que tú quieres hacer es un robot. ¿Qué es un robot? Un robot en informática. Un robot en informática es un software que se utiliza para simular la experiencia de usuario en una estación, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con simular la experiencia de usuario ¿A qué me refiero con simular la experiencia de usuario en una máquina? Entonces, vamos a suponer lo siguiente, ¿cierto? Resulta que ustedes han visto alguna vez la historia pues del pajarito que alguien en su trabajo lo único que hace es apretar un botón cada tanto tiempo. Entonces lo que hacen es que se va a quién sabe hacer qué, a capar tiempo y pone un pajarito ahí a que haga el trabajo por él. ¿No han visto eso? O algo ahí que oprime el botón sin que él esté, ¿cierto? Eso más o menos es lo que es un robot físico. Eso se puede hacer a nivel informático. Yo puedo hacer un programa que me realice acciones que realizaría un usuario final y que suelen ser repetitivas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo necesito apretar un botón en una pantalla cada hora. Entonces usted puede hacer un programa que emule el clic del botón y se haga, a la hora vuelve y lo haga, a la hora vuelve y lo haga, a la hora vuelve y lo haga. Eso existe y eso se llama un robot, ¿cierto? Entonces, para ustedes ese término puede ser un poco lo que ustedes dicen, no, pero pues la verdad yo ni siquiera sabía que eso se podía hacer, o no sé, me están hablando en chino, pero eso es más cercano a ustedes de lo que creen. Ustedes saben que es un CAPTCHA o han visto un CAPTCHA. Ustedes han visto que últimamente los software, cada que vos vas a realizar una acción que suele ser repetitiva, te pide una secuencia de números que se generan en una imagen,
¿cierto? Por ejemplo, vos te equivocas en tu contraseña 2 veces, entonces la tercera vez él dice, ve, mete tu usuario, tu contraseña y mete esta secuencia de letras para yo saber que en realidad sos vos. ¿Les ha sucedido eso? Para descargar archivos. Puede ser también. Esa imagen o eso que se genera, que a veces es toda distorsionada, ¿cierto? Eso es un captcha, se llama un captcha. ¿Para qué nació ese captcha? O sea, eso no está ahí porque a un desocupado de desarrollador de un programa le dio por ponerlo, ¿cierto? Eso tiene una razón de ser. La razón de ser de ese captcha es evitar los robots, precisamente. ¿Por qué? Porque si alguien pone un robot a ingresar siempre algo, entonces ¿qué va a pasar? Te va a saturar tu sitio. Entonces te va a poner, vos tenés una página con un formulario, dice, ingrese nombre, cédula y contraseña y de enter, y su usuario quedó creado. Imagínense en alguien que cree un robot que sea capaz de ingresar nombre, cédula, contraseña y enter, nombre, cédula, contraseña, enter, nombre, cédula, contraseña, enter, y así lo haga cada segundo. ¿Ustedes se imaginan cuántos usuarios le pueden crear una página si logran hacer eso cada segundo? En 60 segundos hay 60 usuarios. Entonces, ¿para qué colocan generalmente eso cuando uno se está registrando, cuando usted va a bajar un archivo, cuando usted va a bajar para que un robot no haga eso automáticamente? Imagínese un robot bajando el archivo cada segundo. Le doy clic, lo bajo, le doy clic, lo bajo, le doy clic, lo bajo. Te pone a descargar el archivo 60 veces en 60 segundos, ¿cierto? O en un minuto. Te satura tu página. Entonces, eso es lo que es un robot. Cuando vos me decís que vos haces algo en tu máquina, ¿cierto? Que son acciones desatendidas, para mí eso es un robot. O sea, hacer un software que haga eso sin que yo esté ahí, que se comporte con la experiencia de un usuario final. ¿Estoy en lo correcto? ¿A eso es a lo que te refieres? Sí, profe, y el puntero se puede simular. Usted decía que el teclado se podía simular y el puntero también se puede. Sí, el mouse, pues. Sí. Sí, claro, de hecho ese se simula. Pues te voy a ser sincero, yo ese tipo de software no lo he oído en C++. Pues no he oído que alguien como que lo haga por C++. Generalmente ese tipo de software lo hacen con un lenguaje que se llama Perl. Ese lenguaje Perl es un lenguaje muy aproximado a lo que nosotros hemos visto como scripting. No sé, es de evaluarlo, pero es una buena idea. Hacer un robot, sería entonces hacer un robot en C++. A eso se referiría más o menos. Sí, profe. Pues hay que consultarlo. La verdad no he oído de robots en C++. Pero hay que revisarlo. Pues a mí me gusta la idea. C++ es un lenguaje, diría yo, universal, ¿cierto? Y muy genérico, en el cual ustedes pueden hacer lo que quieran. La problemática, o sea, a lo que me refiero es, yo estoy seguro que un robot se puede hacer en C++, de eso estoy seguro. Lo que no sé es cuál es el nivel de complejidad para llegar a hacer ese robot, ¿cierto? Que eso hay que revisarlo. Entonces, lo que hay que revisar es eso. Por ejemplo, si existen librerías de interacción con el sistema operativo, cosas de ese estilo. Pues para que todo el trabajo sucio no lo hagas vos, porque si vos haces eso sería un software muy, muy grandioso, pues. Cierto, la idea es como ir recopilando cositas que ya existan, por ejemplo, librerías, módulos, no sé, cosas de ese estilo. Pero es de consultarlo. Lo que yo te sugiero es que te tomes un tiempo prudente de consulta, no sé, por ejemplo, estos 8 días. Ya que te estoy diciendo que más o menos qué es, ¿cierto? Que es un robot. Averigua si hay robots hechos en C++. Si de pronto vos ves que hay robots hechos en C++, pues es una buena opción abordarlo. Pero si la información es poca, yo creo que es muy ambicioso el proyecto. O sea, hay que revisar si sí existe información, si hay librerías asociadas que yo pueda utilizar. Porque si no es así, el proyecto es un poquito ambicioso para este curso. Entonces la recomendación es que te tomes ese tiempo prudente para analizar si sí existe información.
ya sabiendo pues que lo que quieres hacer es un robot. Sí, esa es la idea. Es de revisarlo. Lo que no sé es si lo que te di, la descripción que te di un robot, si estaba acorde con lo que me intentabas explicar. Esa es como la duda que me queda. Sí, profe, sí. Es como lo mismo. Obviamente, yo lo que sí te recomiendo es que no lo hagas para un videojuego, ¿cierto? Porque me imagino el complique que sería, pues. O sea, no sé, puede ser una cosa más sencillita, simular un robot en un sitio web sencillo o en un formulario, ¿cierto? Eso que vos vas a hacer es, mejor dicho, eso que vos harías es lo que hace un hacker. Un hacker, pues los hackers hacen muchas cosas, pero por ejemplo los hackers hacen muchas cosas, pero ¿qué hace un hacker? ¿Qué hace un hacker cuando quiere violar o cuando quiere hacer un ataque de negación de servicio en una página web que tiene pocas restricciones o pocas validaciones? Un robotcito. Pone un robotcito a que inyecte cositas en los formularios y pone eso a que corra como loco. Eso es lo que hace un hacker cuando quiere hacer un ataque de negación de servicio en una página con pocas restricciones, ¿cierto? Porque cuando una página tiene muchas restricciones, ya la cosa no es tan fácil, ¿cierto? Y es mejor utilizar otras opciones. Pero esa es como una de las técnicas de hackeo sencillas. A mí me gusta la idea. Hay que validar qué tantos recursos tengo para hacerlo en C++. Eso es lo que hay que validar. Y probarlo en un programa que siempre se repita como lo mismo. Sí, que sea sencillo, o sea, mejor dicho, hacer el robot es complicado, ¿cierto? Entonces que el problema no sea el programa que yo voy a hackear, por decirlo así, ¿cierto? Que el problema sea el programa, la realización del programa, que sí haga la experiencia de usuario. O sea, que se pueda hacer en un formulario de 3 casillitas, pero que funcione. ¿Sí me entiendes más o menos? Sí, profe. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Cuando yo me refiero a el uso que se le da a eso, generalmente es para hackear, ¿cierto? Entonces no los estoy invitando al hackeo, ¿cierto? Pero eso tiene otros usos y son muy, muy valiosos. Por ejemplo, ¿qué otro uso tiene eso? Algunos software utilizan ese tipo de cosas para censar la disponibilidad de un servicio. Les voy a poner el ejemplo. Si ustedes tienen una página web en la cual ustedes le ponen ese tipo de, vea, hágame esto cada 10 minutos y si falla me envían un mensaje al correo electrónico. Entonces usted cada 10 minutos va y prueba, ok, va y prueba, ok, va y prueba, ok. Resulta que en cualquier otro le falló y le llegó un mensaje al correo electrónico. Ve, pilas que esto falló. Entonces eso es una forma de identificar, de mostrarle al administrador que hay un problema, ¿cierto? Comportándose como un usuario. Eso es muy valioso porque a veces uno el monitoreo lo pone, por ejemplo, en el sistema operativo. Uno dice, dígame la máquina cuando está al 100% para yo alarmarme y mirar a ver si se cayó algo, ¿cierto? Entonces, eso es una forma de monitorear y es muy fácil. Pero eso generalmente a veces no me dice si el servicio se está comportando bien o no. Porque puede ser que lo que vos tenías ahí para levantar el servicio, por ejemplo, el servidor web, se cayó, pero la máquina está perfecta. Entonces mira que a vos nunca te alertó de que había problemas con la máquina y sin embargo no hay servicio, la página no está disponible o algo por el estilo. Entonces la forma de verificar que eso está disponible es así, con un robotcito también. Entonces no, es una buena idea. Tómate el tiempo, yo no sé, estos 8 días para verificar si existen herramientas en C++ para hacerlo fácil, ¿cierto? Como les digo, yo estoy seguro que en C++ se puede hacer. Lo que hay que validar es qué tan complicado es. Entonces no es de revisarlo, muchachos. Para que lo revises entonces. Bueno, profe. Ok, ¿quién tiene alguna otra duda entonces con respecto a esto? Al proyecto final.
¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, ok. Cuéntenme ahora, si no tienen más dudas, entonces, ¿cómo van con el mini proyecto? ¿Alguien tiene alguna duda acerca del mini proyecto? Profe, Sí. en la clasificación nosotros llegamos a una clase que son las tarifas de cada vehículo. O sea, los vehículos se clasifican en 5 categorías y de acuerdo a las 5 categorías son las tarifas de cada uno. Esos datos yo los tengo, o sea, yo los tengo como atributos privados en una clase. Las tarifas. Sí, pero son constantes. Entonces yo no las puedo definir directamente cuando las creo porque me sale un error. O sea, yo las declaro privadas y una vez les ingreso el valor y me sale un error. Entonces para meterles el valor de una vez lo hicimos en el constructor. Y ahí sí no nos sale un error en la compilación. Entonces cuando llamamos al constructor no le mandamos las tarifas, sino que simplemente llamamos un constructor ahí genérico y en el genérico estamos declarando Uno por defecto y asignan constantes. Eso, y asignamos constantes. La pregunta es por qué les falla cuando lo definen arriba directamente. Esa es una. Y la otra es que Al momento. es que estamos utilizando un método para acceder a las tarifas. Entonces estamos imprimiendo el objeto cuando se crea el atributo, lo estamos imprimiendo y vemos que sí nos está cargando, o sea, la variable sí nos está cargando el valor. Pero cuando sacamos el valor al método principal, desde el método que creamos como interfase, nos saca un valor todo grande como el de la memoria y no el valor que guardamos ahí. Ya creo saber por qué pasa. Ese segundo, ya creo saber por qué pasa. El primero me tienes aquí pensando. O sea, cuando uno define mejor dicho, el hecho de yo definir una variable, ¿cierto? Por ejemplo, un entero A como atributo privado, como variable privada dentro de una clase, ¿cierto? No lo impide que yo le asigne un valor inmediatamente. ¿Por qué no lo impide? Porque no deja de ser una variable, ¿cierto? Lo que le da la clase a esa variable es el contexto, ¿cierto? Y su relación con el objeto que lo va a llamar. Pero visto desde el punto de vista de C++ en general, es una variable. Entonces yo tranquilamente a esa variable le puedo dar un valor por defecto ahí inmediato. O sea, la idea de tenerlo como variable es que el usuario pueda cambiar las tarifas cuando desee. Ok, la pregunta es la siguiente. Cuando tú me dices que te saca un error, es porque, por ejemplo, te haces esto. Yo aquí les Grafico la idea. segundo, muchachos, yo les muestro el día. Luego por acá. Entonces, mira, lo que vos estás haciendo es que tenés un atributo privado. Ese si me equivoco. Private, ¿cierto? Y aquí digo, por ejemplo, entero A le llevo 3, ¿cierto? Cuando lo hagas, me sale un error de compilación. Le llevo 3, ¿cierto? Esto es lo que me dices que estás haciendo y te sale un error de compilación. Ajá. Si tienes esto que lo antecede o no. No, simplemente así. Ajá. Pues muchachos, A mí sí me sale, o sea, en el error, en el compilador me dice que me muestra la palabra static y también esa de constante.
Puede pasar lo siguiente. Puede pasar lo siguiente, muchachos. Creo que es lo que está pasando. Resulta que, o sea, precisamente la inicialización de una variable, ¿cierto? Cuando estamos hablando en términos de clases, es, pues se hace a través del constructor, como lo mencionaste ahorita, ¿cierto? Esa es la forma de hacerlo estándar, ¿cierto? Así es como se debe hacer. ¿Qué puede estar pasando, muchachos? Puede estar pasando lo siguiente. Puede estar pasando... Es que puede estar pasando varias cosas. Tendría que... Ustedes me escribieron eso en el foro, ¿cierto? Sí, rojo. Pero es que tendría que ver el error que les está sacando, para no especular aquí. Porque es que podría hacer muchas cosas. Podría hacer lo siguiente. Podría hacer que, por ejemplo, que ustedes con un método público, ustedes tienen por aquí un método público. Sí, Pongámoslo llamar a, ¿cierto? Ajá. Puede hacer que cuando lo estén llamando, Ahora le mandamos un pantallazo. sí, no, es que tengo que ver el error, porque es que, no les iba a decir que puede ser que cuando lo estén llamando, lo esté tomando por constante, pero ¿por qué lo tendría que estar tomando por constante si no lo definieron constante? No, muchachos, tengo que ver el error. Si quieren ahorita inclusive en el break lo vemos, si quieren lo revisamos. Ustedes mandaron el error, me mandaron el error al foro. No, profe, solamente Nada más la interrogante que ya les pusimos ahorita. Pues, pero el código no. Si quieren ahorita, o porque si lo tienen ahí de una vez lo podemos validar para que a todos les quede claro. No lo tenemos. Tal vez en el break, profe. En el break podríamos ir por él. Bueno, como deseen. Bueno, eso con respecto a esto. Bueno, la invitación es la siguiente. Si esto nos saca error, pues utilicemos la forma estándar. La verdad en este momento desconozco por qué saqué el error. Tengo que mirar en la compilación. Pero si ustedes dicen que inicializándolo como el... Ah, bueno, ya creo saber. Sí, ya sé por qué, muchachos. Ya sé por qué le saco un error. Ya la cogí. Es que eso es difícil cogerlo, muchachos, cuando uno no tiene el error ahí. O cuando no está mirando el código. Ya la cogí. Ya sé por qué le está sacando un error. Miren, les voy a decir por qué le está sacando un error. ¿Qué pasa cuando uno crea un objeto? Cuando uno crea un objeto, él va y coge las variables de la clase, ¿cierto? Saca una copia de ellas, las carga en memoria y dice, estas son mis variables, ¿cierto? Entonces miren que para el objeto como entidad, ¿qué es la clase? Es simplemente una guía donde él va, ¿cierto? Toma como las referencias que tiene que tomar, saca una copia y lo deja para sí. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les ponía de las fotocopias? Sí. Yo tengo una original, ¿cierto? Con ciertos campos. Si yo necesito con esa fotocopia ir a hacer varias encuestas, con la original, ir a hacer varias encuestas, le saco la fotocopia, ¿cierto? Le saco la fotocopia y con esa fotocopia, ahora sí diligencio cada uno de los campos. Entonces, haciendo la analogía con el ejemplo de la fotocopia, lo que ustedes están tratando de hacer es lo siguiente. Ustedes están al original dándole los valores y están sacando la fotocopia. Entonces, en el momento de sacar la fotocopia, cuando él va, por ejemplo, con el constructor por defecto, a tratar de inicializar o llevar cualquier cosa, allá, él dice, pero venga, ¿cómo así? O sea, yo desde la clase original, yo desde mi original, ya traje esto usado, ya esto tiene un valor. Entonces, por eso es que sucede eso, ¿cierto? Entonces, miren la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de inicializarlo en la clase o inicializarlo en el constructor? A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia? La diferencia es que los valores están en la variable. Cuando lo hago directamente en la clase, los valores siempre están en la variable, ¿cierto? En el código, ojo, porque ahí no hay memoria, no hay nada en memoria. Aunque sí lo debería haber. Si es que
¿Todos me están siguiendo, muchachos, o vuelvo y empiezo para que capten la idea? Volvemos a empezar la idea para que todos la capten. Entonces miren, cuando yo defino una clase, vamos a tratar de pintarlo acá. Entonces miren lo que pasa, muchachos. Entonces vuelvo y le digo, cuando yo defino una clase es como si estuviera haciendo una plantillita. Y le digo, vea, aquí va a ir el nombre en este campito. Y aquí va a ir la edad en este campito. Pongamos aquí va a ir en la hora, yo no sé, cualquier cosa. Es como si estuviera creando una plantillita. Cuando yo creo un objeto, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy sacando una copia de esa plantillita. Entonces creo el objeto 1. Entonces viene y él le saca en memoria una copia de esas variables, ¿cierto? Entonces dice, estoy poniendo aquí el escenario normal, el como normalmente funciona. Entonces dice, venga, listo, entonces saquemos nombre de objeto 1, ¿cierto? Nombre de objeto 1, edad, obviamente el nombre no cambia, pero es para que me entiendan que es diferente a este, ¿cierto? Edad de objeto 1, ¿cierto? Y hora de objeto 1. Entonces, si yo utilicé un constructor, entonces el constructor me va a llenar esto, ¿cierto? Ajá. Si no utilicé un constructor, o mejor dicho, utilicé el por defecto, él lo llena de basura. Si utilicé un constructor propio, él lo llena con lo que yo quiera. Así, vengo y creo otro objeto. Lo mismo, entonces nombre 02, edad 02, ¿cierto? Hora 02. Recuerden que no se llama 02, es para diferenciarlo. Pero recuerden que se sigue llamando igual, ¿cierto? Cuando yo creo el objeto, yo no le cambio el nombre a esas variables. Entonces vuelvo a inicio. Como utilizo el constructor, viene y se llena, ¿cierto? Ese es el escenario normal, ¿cierto? Entonces miren, el escenario normal, esto está en memoria. Esto que está aquí está en memoria. ¿Alguna de estas cosas está en memoria? No necesariamente, o sea, está en la memoria del programa, porque la clase está en el programa. Pero este nombre no fue y reservó un espacio de memoria, ¿cierto? Porque es la clase. Él lo reserva es cuando creo el objeto. Lo reserva es cuando creo el objeto. Sin embargo, esto no está en el aire, pues, muchachos, ¿cierto? Esto está en la memoria del programa. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Ese es el escenario normal. ¿Qué estaban haciendo ustedes y por qué les salía el error? Entonces estaban haciendo lo siguiente. Volvemos y ponemos la plantillita. Entonces ustedes están diciendo nombre, edad y hora. Entonces acuerden lo que les dije ahorita. Esto que está aquí está en la memoria del programa. No ha reservado ninguna posición de memoria, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando usted le dice, vea, señor, aquí voy a poner David, aquí voy a poner 13 y aquí voy a poner las 14 horas? Este campo que usted eligenció, eso sí no queda en la nada, ni en la memoria del programa. Esto se tiene que ir para memoria. Apenas usted le dijo, vea, a nombre llévele David, aquí se creó una variable que se llama nombre, independiente de que sea la clase o no. Se creó una variable que se llama nombre que contiene David, ¿cierto? Se creó una variable edad que contiene, ¿qué? 13. Se creó una variable hora que contiene 14. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a crear un objeto? Entonces, cuando vas a crear un objeto, que es como sacar la fotocopia, entonces viene y dice, bueno, entonces nombre, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ¿cómo así? Nombre ya dice que tiene 3, nombre ya dice que tiene David. Y fuera de eso, ya está ubicado en la posición de memoria. No. Entonces, pilas, que esto no es una variable de la clase. Esto es una constante que yo debo ir a referenciar aquí. ¿Sí la captan, muchachos?
porque ya existe. Cuando yo la diligencié aquí, le di una existencia. No es lo mismo yo en la variable private decirle entero A, ¿cierto? Aquí tiene existencia dentro de la memoria del programa. Yo no le he reservado a esto ninguna posición de memoria para ir a llenar, ¿cierto? O sea, él existe como un entero, pero en la memoria del programa. Cuando yo le digo, venga, y un entero B3, él tiene que ir a buscarse una posición donde almacenar el 3, ¿cierto? Porque yo decidí que le guarde el 3, y ya no es la memoria del programa. Ya es una posición de memoria diferente donde hay un dato. Entonces, cuando yo creo una instancia de ese objeto, él dice, pero ¿cómo así? Si esto ya está lleno desde la clase, es porque es una constante, más no una variable mía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él intenta con el constructor ir a llenar eso, sale un error en tiempo de compilación. Y dice, espere un momentico, usted está tratando de llenar un atributo constante con un constructor sabiendo que eso no es una variable de la clase, sino una constante, porque ya existe en un campo de memoria. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, para resumir, cuando ustedes le dan un valor a la variable dentro de la clase, en realidad no le están quitando su connotación de atributo de la clase y la están volviendo una constante. Eso es lo que pasa ahí, muchachos. Por eso es error. ¿Sí queda claro? Sí, ese sí. Bueno, ¿y cuál era el otro error que me habías mencionado? El otro es que yo hago por ejemplo, el nombre es privado en la clase. Yo la inicializo en mi constructor. Entonces, para acceder a ese dato o a esa tarifa y, digamos, multiplicarla por una cantidad de vehículos, entonces yo creo un método público. Entonces, en ese método creo una variable, digamos, A1. Entonces digo que A1 es igual a uno de los precios que creé allá. Entonces, cuando instancio un objeto y llamo el método, entonces ese método no me está retornando el valor del precio de arriba, sino que me está retornando un número muy grande, un número inmenso, sí. Pues yo creo saber por qué le está pasando. Igual tendría que tener el contexto del programa para saber si sí es específicamente eso, pero creo que pasa lo siguiente. Les voy a decir que creo que es lo que pasa. Ustedes están creando una variable local dentro del método, ¿cierto? Sí. Que esa variable local interactúa con la variable de la clase o el atributo del objeto, ¿cierto? Ajá. Entonces puede que en esas operaciones, ¿cierto? La operación real que ustedes quieren retornar la está conservando la variable local, ¿cierto? Entonces ustedes se acuerdan cuál es el mecanismo para que esa variable siga conservando su valor afuera, ¿cierto? Sabiendo que me imagino que esa variable local ingresa como un argumento, ¿cierto? Sí, ingresa como un argumento. Ingresa como un argumento, ¿sí? Mejor dicho, pasa lo siguiente. Ahí me voy a adelantar a algo que les iba a mostrar ahorita un ejemplo, pero es clarísimo. Eso lo iba a explicar ahorita en un ejemplo de parámetros de referencia. Pero entonces, mire, pasa lo siguiente, muchachos. Miren este ejemplo. Bueno, no. Mire, este lo hacemos ahorita. Miremos el de las diapositivas. Para mirar, yo creo que es lo que les está pasando. Nosotros estamos definiendo, por ejemplo, que A1 es igual a la variable de la tarifa, y en ese mismo método imprimimos el valor de A1 y no nos sale el de la tarifa. Entonces no sabemos por qué no, si estamos igualando las dos variables. Vamos a ver si es esto. Si es esto, ok. Les voy a poner un ejemplo aquí sencillo en la pantalla para tratar de ejemplificarles eso, que ustedes lo debieron de haber repasado, por cierto, para esta clase.
Miren este ejemplo, muchachos. Un ejemplo muy sencillito, muy básico. Pero va lo que yo quiero hacer. Miren, muchachos. Yo defino una función, ¿cierto? En los argumentos defino unas variables, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esas variables, cuando usted usa la función, no nacen ahí, llegan de otro lado, porque como son argumentos, pues yo estoy entrando, ¿cierto? Los estoy entrando como argumentos. Pero si ustedes se dan cuenta, en la definición en el prototipo y la definición, yo los creo aquí, ¿cierto? Aquí comienza su existencia. Aquí comienza la existencia de n y comienza la existencia de m. ¿Por qué? Porque para arriba no hay nada. Están dentro del contexto de esta función, ¿cierto? Entonces resulta que yo vengo y opero con esos elementos aquí y retorno un resultado. ¿Sí lo ven? Cojo n, m, y retorno un resultado. Hasta ahí está clara esa función, ¿cierto? Para la función, lo único existente para ella es m y n. Para ella no hay nada más. Que a, que b, que z, que no. O sea, para ella solo existe m y solo existe n. ¿Por qué? Porque son los que se crearon en su contexto. Hasta ahí está claro. Entonces miren, ¿qué pasa cuando yo intento llamar esa función? Yo declaro por aquí dos variables enteras que pueden tener un valor o no lo pueden tener, no sé, cualquier cosa. Supongamos que por aquí tienen dos valores, tienen el valor 1 y el valor 2, yo no sé, cualquier cosa. Solo me interesa saber que estas funciones, que estas variables se definieron por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llamo la función, las ingreso como argumentos. ¿Sí lo están viendo aquí abajo? Sí. Los argumentos de la función son A y B y es coherente. ¿Por qué es coherente? Pues porque son enteros y aquí están pidiendo enteros. No hay ningún conflicto. Cuando yo le ingreso A y B a esta función no sigue operando con A y B. Es un error pensar eso. ¿Quién me dice por qué no sigue operando con A y B? Porque para él no existen A y B. Esta función no ve más allá de su contexto. Para él A y B no existe. Para él A se vuelve N y B se vuelve M. ¿Cierto? Entonces todas las operaciones que realiza él las hace con M y con N y no con A y B. Entonces uno como programador suele cometer el error de que él dice, pues como A y B yo los metí aquí, les hice un montón de cambios. Cuando esta función retorne, el valor que van a tener A y B es ¿cuál? ¿Cuál es el error que tiende a pensar uno? Va a tener el valor resultado de todas estas operaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues yo aquí hice un acumulador. A n llévele n más 2. Y si n era A, pues A va a tener A más 2, ¿cierto? Es lo más natural. Pero así no funciona, ¿cierto? Cuando esta función retorna, ¿qué es lo que pasa? Él dice, yo retorné, yo no sé nada más. A mí no me pregunten nada más. Entonces cuando usted viene e intenta usar A y B, se da cuenta que tiene los valores que tenía al principio. O peor aún, tiene otros valores desconocidos. ¿Cuál es la razón? La razón es que con A y B no ha pasado nada. No se han tocado. A y B no se han tocado, porque la función opera con M y N. Entonces, ¿cuál es la solución para que la función opere con M y N? Pasar los parámetros por referencia. Si yo le paso los parámetros por referencia, él sabe que está operando con A y B y no con M y N. ¿Cómo le paso los parámetros con referencia? Ahí está. Definiendo los argumentos en el prototipo. O sea, esto se hace en el prototipo, más no cuando la llamo. En el prototipo se definen los argumentos por referencia. Entonces cuando la función retorna, así va a decir, pero pilas, ojo con esto, ojo que
me pasaron los argumentos por referencia. Entonces yo sí conozco A y B, porque me los pasaron por referencia. Yo creo que eso es lo que les puede estar pasando. ¿Creen que es eso? Sí, profesor. Revisen bien eso, o si no me escriben nuevamente por el foro. Para mí, según lo que me escribieron, les está pasando eso. Ustedes hacen toda la operación en la función y creen que eso continúa. Inclusive ustedes pueden estar cometiendo un error. Ustedes pueden creer que continúa porque están en el contexto inclusive de la clase. Porque el objeto obviamente está instanciando todo lo de la clase. Pero puede que la función simplemente opera con los que tenga ahí localmente, aunque esté en el contexto de la clase. De hecho, recuerden, muchachos, que la función no se copia en memoria cuando uno instancia el objeto, solo son las variables. Puede estar sucediendo eso. Revisen lo que yo creo que es eso. Ya, esto, profesor, creo que nosotros no estamos poniendo nada por referencia. Bueno, ¿alguno tiene otra pregunta? Con respecto al mini proyecto, estamos hablando del mini proyecto. Bueno, muchachos, supongo entonces que todo está súper bien. Muchachos, antes de empezar pues como a hacer los repasos o la temática que tenemos para hoy, quiero hacerles énfasis en algo, muchachos. Nos encontramos en la semana 6, ¿cierto? Si ustedes hacen una revisión de las semanas que continúan, la actividad del anteproyecto se asigna en la semana 8. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que para la entrega del anteproyecto faltan alrededor de 3 semanas. Entonces, quiero insistir en el tema de los foros. Entonces, tengan mucho cuidado, muchachos, que pues falta muy poco. Y no quiero que caigamos en el mismo error de semestres anteriores de hacer un anteproyecto muy deficiente y que no solo eso les genere una nota mala, sino que se refleje en el resultado del proyecto final. Bueno, muchachos, entonces, como les dije, la idea es que ustedes ya hayan revisado las notas, ¿cierto? Entonces vamos directamente con los ejemplos, muchachos. Muchachos, yo quiero tomar el tema de apuntadores porque es un tema que generalmente la gente es muy reacia a adoptarlo. ¿Por qué pasa eso? Eso tiene una razón, porque generalmente los programadores se acostumbran a desarrollar en lenguajes de alto nivel, ¿cierto? Un lenguaje de alto nivel, aunque pueda utilizar apuntadores, no es sensible al uso de la memoria o no se mapea directamente con conceptos de hardware, ¿cierto? Porque no le importa. Por ejemplo, Java utiliza la máquina virtual de Java y a él no le importa en qué parte de la memoria se guarden sus cosas, ¿cierto? A él lo que le importa es que se guarde de forma eficiente y se recicle cuando haya que reciclarlo. A nosotros, adicional de las dos cosas que acabo de mencionar, también nos importa dónde guarda, ¿cierto? Porque es una de las potencialidades de C++. Entonces yo quiero hacer aquí un alto en el camino y tratar de explicar los apuntadores para los que no lo entiendan. Entonces, pilas, muchachos, que esto yo necesito que quede muy claro. Esto lo debieron de haber visto el semestre pasado. Entonces, es obviamente más que un repaso. Bueno, muchachos, para uno no enredarse con los apuntadores, la solución es básica.
hay que entender que es un apuntador. Si uno no entiende que es un apuntador, pues ni modo lo vas a entender y mucho menos lo vas a usar. Entonces, los apuntadores tienen un concepto de alguna forma nativo de hardware y el concepto es complejo. Entonces, hay que partir para entender un apuntador de cómo funciona, cuál es su concepto. ¿Cuál es el concepto de un apuntador, muchachos? Todo parte de la memoria. Entonces, estamos en la memoria. Esa memoria tiene datos guardados en algún punto. 3, 4, 8, 10. ¿Cierto? Recuerden que la memoria o las posiciones de una memoria tienen un nombre. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se identifican las posiciones de la memoria? Por direcciones de memoria. ¿Cierto? Dependiendo de la arquitectura que ustedes utilizan, tiene un nombre. Aquí vamos a ponerle letras para que no nos vamos a enredar. Las posiciones de memoria. Bueno, muchachos, entonces, hasta ahí no, para nosotros no hay nada nuevo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Un tipo de dato que se almacenó en esa posición de memoria. ¿Qué posición de memoria? D. La posición D. Un tipo de dato. Este podría ser tranquilamente un entero. Vamos a suponer que es un entero. Pongámosle por aquí que es un entero. Entonces, ¿qué es esto? Un tipo de dato que se almacena en una posición de memoria. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un apuntador? Entonces, un apuntador es un elemento o un objeto de C++ o C que tiene varias características. Entonces, ¿cuáles son las características del apuntador? Entonces, si un apuntador es un objeto o un tipo de dato, ¿cierto? Llamémoslo un objeto, porque ahorita vamos a ver que llamarlo un tipo de dato es un poco, pues es erróneo. Entonces vamos a llamar un objeto. Entonces, si un apuntador es un objeto, entonces, ¿qué características debe tener un apuntador? Entonces, vamos a repetir. ¿Cuáles son las características de un objeto? ¿Cómo? Identidad. No oí bien, ¿cómo? Identidad. Sí, correcto, tiene una identidad. Pero miremoslo desde el punto de vista, muchachos, de hardware, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando yo creo un objeto, ese objeto, ¿qué debe tener a nivel de hardware? Cuando yo instancio un objeto. Un espacio de memoria. Un espacio de memoria asignado a sus variables, ¿cierto? O sea, él no existe en la nada, él debe tener un objeto. Entonces, cuando yo creo un apuntador, ¿cierto? Entonces vamos a llamarlo asterisco P, mi apuntador. Obviamente es un objeto, entonces él como objeto, como entidad, debe estar almacenado en memoria, ¿cierto? Independiente si es un apuntador o no. Independiente si es un apuntador o no. Entonces, este apuntador, ¿cierto? Viene y se guarda por aquí. Entonces él dice, vení, yo voy a reservar este espacio de memoria para mí, pues porque yo también existo, ¿cierto? Yo también existo. ¿Y cómo así? Si vos me estás definiendo aquí, es porque yo existo y debo tener un espacio de memoria. Entonces hay varios elementos que hay que considerar. Entonces, primer elemento. Pues, un apuntador es un objeto como cualquier otra cosa que tiene una posición de memoria asociada. Listo. Otra cosa que hay que considerar. Cuando yo digo asterisco P, creo el objeto y voy y reservo memoria, ese espacio de memoria tiene un valor. Ese espacio de memoria tiene un valor cualquiera. Como todo, si yo creo un entero A y ese entero A existe en memoria, pues eso tiene un valor. Que yo no se lo haya dado es otra cosa, pero allá tendrá que haber algún valor. Entonces, cuando yo defino un apuntador,
adentro del apuntador o adentro de esta casillita, adentro de esta casillita, adentro de la casilla hay un valor, cualquiera, hay un valor. Entonces, pues, un apuntador tiene un contenido. Entonces, contenido del apuntador. Listo, entonces hasta ahí no hemos dicho nada raro. Hasta ahí es como si el apuntador fuera un tipo de dato entero. Lo definí, entonces se reservó un espacio. Y tiene un contenido, como todo tipo de dato. ¿Qué pasa entonces con los apuntadores? Los apuntadores tienen una característica muy particular. ¿Cuál es esa característica muy particular? Que su contenido, ¿cierto? Llamémoslo, pongamos que el contenido de ese apuntador sea F. Su contenido es la dirección de memoria del objeto apuntado. ¿Cuál es el contenido de un apuntador? La dirección de memoria del objeto apuntado, ¿cierto? Entonces miren que cuando yo, por ejemplo, definía este entero D, ¿qué significaba ese 3 que está dentro de esta dirección de memoria D? Nada. Es un valor que tiene un entero, que tiene un tipo de dato entero que está ahí guardado. Eso no pasa con los apuntadores. Este contenido sí tiene un valor, sí tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Es una dirección de memoria apuntada. Es una dirección de memoria apuntada. Entonces, ¿cuál es esa dirección de memoria apuntada? Entonces, en este caso es F. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que yo estoy haciendo esto. Estoy poniendo una flechita aquí. Eso quiere decir que yo estoy poniendo una flechita aquí. Entonces, sigamos con las características del apuntador. Entonces, ¿qué otras características tiene? Entonces, obviamente, si el contenido del apuntador es la dirección de memoria al objeto apuntado, entonces él apunta a un objeto o tiene un objeto apuntado. Correcto. Tiene un objeto apuntado. Listo. Obviamente, si tiene un objeto apuntado, ese objeto es porque está guardado en otra parte, en una dirección de memoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el objeto apuntado tiene una dirección de memoria también. Correcto. Este objeto apuntado puede ser un tipo de dato que yo declaré, por ejemplo, entero A igual a 8. Bueno, entero A igual a 8. No lo llamemos A para que no nos confundamos con las direcciones de memoria. Entero hola igual a 8. Ese es el que está guardado aquí, ¿cierto? Bueno, muchachos, voy a hacer un repaso para los que se perdieron. Vuelve y juega. Cuando yo defino un apuntador es un objeto, cualquiera, como un entero, como un objeto de una clase, como lo que sea. Ese objeto a nivel de hardware tiene una característica, que tiene una posición de memoria reservada para él, pues porque lo creé, existe como entidad. Entonces, obviamente va a tener una casillita aquí asociada a él, ¿cierto? Hasta ahí está claro, muchachos. Listo. Como él tiene una posición de memoria asignada, pues él tiene un contenido, pues porque necesito llenar esa posición de memoria, y no para qué la estoy asignando, o para qué la estoy reservando. Entonces él tiene un contenido. Resulta que ese contenido, ¿qué es? Es la dirección de memoria a donde está apuntando, ¿cierto? Quiere decir que lo que esté aquí adentro es la dirección de memoria de otro objeto al cual yo le estoy poniendo una flechita. Hasta ahí está claro, muchachos. Ese objeto que está siendo apuntado
pues tiene sus características propias. Obviamente, pues tiene un espacio en memoria, ¿cierto? Que corresponde a una dirección, ¿cierto? A una dirección de memoria. La dirección de memoria del apuntador y la dirección de memoria del objeto no tienen nada que ver, ¿cierto? Pues no tienen ninguna relación. Simplemente este objeto apunta a este, pero B y F no tienen nada que ver. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro hasta ahí el concepto? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar unas características. Eso es como para llegar a F paso por B. Pero no hay directamente a F. Listo, muchachos. Entonces, sabiendo esto, muchachos, ustedes tienen que saber distinguir cómo se llama en C++, o cómo usa uno, cuál es la sintaxis para uno usar un apuntador. Entonces, miren por favor este código. Codiguito sencillo que está en las diapositivas. Miren, yo declaro un entero A, ¿cierto? Un entero cualquiera, un tipo de dato cualquiera, lo llamé A, ¿cierto? Creo o declaro otro objeto, ¿cierto? Que es un apuntador que se llama PA. Pregunta, ¿por qué sé que es un apuntador ya de una vez? Asterisco. Por el asterisco, correcto. Entonces, la primera lección, muchachos, que no se les puede olvidar. Ese apuntador será de tamaño entero. O es un tipo de dato entero. Ese apuntador es un tipo de dato entero. Digo que sí. Pues sí, porque es un objeto de la clase. Pero recuerden que lo que guarda un apuntador, muchachos, es una posición de memoria. Puede que mi memoria sea muy grande y se pase de ser un entero. Puede ser un double. Entonces, por el hecho de yo decir que eso es int asterisco PA, no estoy queriendo decir que ese apuntador ocupa un tamaño de entero, ¿cierto? Grábenselo para siempre. ¿Qué quiero decir yo cuando digo int asterisco PA? Cuando yo digo int asterisco PA, lo que estoy diciendo es que ese apuntador apunta a un objeto o a un tipo de dato entero. Ese apuntador apunta a un tipo de dato entero, ¿cierto? Obviamente yo no puedo apuntar con un double asterisco PA a un tipo de dato entero, ¿cierto? Pero quiero que les quede claro el concepto. No quiere decir que ese apuntador es de tipo entero, no. Apunta a un tipo de dato entero, que es diferente. Bueno, muchachos, entonces miren lo que sucede acá. En la tercera línea, a PA le llevo ampersand A. Entonces, repasemos, ¿qué es lo que es ampersand A? Y es para pasar parámetros por referencia. No, recuerden que ampersand es un operador sobrecargado que tiene varias funciones. Aunque las funciones tienen mucha similitud, pero en realidad en este caso no es para pasar nada por referencia. Es para asignar la dirección de memoria. Me retorna la dirección de memoria. En realidad cuando uno pasa un parámetro por referencia hace lo mismo, pero para que me entiendan conceptualmente, aquí lo que estamos recuperando es la dirección de la memoria, no tratando de que se conserve después de que salga de la función.
Listo, entonces, PA, lo que yo llamo aquí PA, ¿con qué queda? ¿Con qué queda? Con la dirección de memoria de A, ¿cierto? Entonces, dos lecciones, muchachos. Cuando yo llame un apuntador sin el asterisco, obviamente definido con anterioridad, ¿cierto? Como apuntador, cuando yo lo llame sin asterisco, me estoy refiriendo a la dirección de memoria del objeto apuntado o a su contenido, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Cuando yo llame un apuntador sin el asterisco, me estoy refiriendo ¿a qué? Al contenido del apuntador o a la dirección de memoria del objeto apuntado, que es exactamente lo mismo. ¿Está claro? Bueno, muchachos, y como la función de asterisco PA no es servir como un tipo de dato que almacene cosas, cuando yo llamo con asterisco, ¿cierto? Me estoy refiriendo es al contenido del objeto apuntado. Me estoy refiriendo al contenido del objeto apuntado. No a nada que tenga que ver con el apuntador. Entonces, si volvemos a este escenario, al ejemplito de esto. Entonces, recuerden que el apuntador se llama asterisco P. Si yo por allá en alguna parte del código lo llamo como P, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿O qué valor debería yo o quisiera yo obtener cuando llamo P? ¿Qué? El contenido. No, lo acabé de decir. Cuando lo llamo sin asterisco, ¿a qué me estoy refiriendo? Ah, bueno, ¿a qué contenido te referías? ¿Al contenido propio? Del objeto apuntado. No. Cuando lo llamo sin asterisco. Con asterisco sin contenido. Sin asterisco me estoy refiriendo al contenido propio. ¿Qué es qué? ¿Cuál es el contenido propio? Mírenlo ahí en el dibujo. Cuando lo llamo sin asterisco me estoy refiriendo al contenido propio. ¿Y qué es el contenido propio? En este caso es F, ¿cierto? ¿Y qué es F? La dirección de memoria. Entonces, si suponemos que este 8 se llama hola, como dijimos aquí, ¿cierto? Entonces, P también es ¿qué? A8. Ampersand hola. ¿Está claro? Entonces, como contenido es F, ¿cierto? Pero ¿qué es F también? La dirección de memoria de 8. Acuérdese que entre estos dos hay una relación estrecha. Son el mismo, estos dos son el mismo, el contenido y la dirección son exactamente el mismo. Entonces, me estoy refiriendo a F como posición de memoria. ¿Y la posición de memoria de quién? Del objeto hola. ¿Queda claro, muchachos? Vuelvo y lo repito. Cuando lo estoy llamando sin asterisco, me estoy refiriendo al contenido de él, del apuntador, al contenido propio. ¿Cuál es el contenido propio del apuntador? F. ¿Y qué es F? La dirección de memoria del objeto apuntado. ¿Y el objeto apuntado cómo se llama? Hola. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Bueno, y cuando lo llamo como asterisco P, ¿a qué me estoy refiriendo entonces? El contenido del objeto apuntado. Al contenido del objeto apuntado. ¿Y cuál es el contenido del objeto apuntado? 8. Exactamente. Me estoy refiriendo a 8. O, a su vez, me estoy refiriendo a hola, que es 8. Sin el ampersand. ¿Sí ven la diferencia? Con asterisco es hola sin ampersand. Perdón, con asterisco es hola sin ampersand.
sin asterisco es hola con ampers. ¿Queda claro, muchachos? Si ustedes tienen claro este concepto, nunca se van a enredar con un apuntador, porque saben qué es. ¿Y cuál es la finalidad de apuntar si yo puedo tener ese 8 de una vez? Buen punto. Ya les voy a decir cuál es la finalidad. Bueno, muchachos, entonces ustedes debieron de haber leído una introducción que yo puse por acá, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que existan los apuntadores? ¿Cierto? ¿Qué pasa en C++? Como C++ tiene el concepto, digamos, un poquito ligado al hardware, un apuntador me permite hacer desplazamientos, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted tiene una hilera de datos, ¿cierto? Que son el dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6, dato 7. Y usted quiere referirse a ellos secuencialmente. ¿Cómo lo haría? Si no es con este mecanismo, obviamente. Olvidemos este mecanismo. ¿Cómo lo haría? Referirme a ellos como así, o sea, digamos... Secuencialmente. Le voy a poner aquí el ejemplo en un dibujito. Llamo cada uno. Con un código llamo cada uno secuencialmente. ¿Y si son 10.000? Necesitaría 10.000 líneas de código. Exactamente. Entonces eso... Entonces miren, yo tengo un montón de daticos aquí. A, B, C, D, E, F. Entre ellos. Yo en mi código necesito hacer algo con este y seguir, hacer algo con este y seguir, hacer algo con este y seguir, hacer algo con este y seguir. ¿Cierto? ¿Cómo hago eso si no es refiriéndome a la dirección de memoria? No hay forma, tendría que llamar A, después llamar B, después llamar C y sucesivamente. Alguien me podría decir, profe, pero bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué no creo un arreglo? ¿Por qué no creo un arreglo que contenga A, B, C, D, E y F? Y solucionado el problema. ¿Cierto? Eso es una solución. Lo defino como un arreglo y lo recorro con un loop. Por ejemplo, un for. Esa es otra solución. ¿Cierto? Entonces, enseguida cuando veamos la potencialidad de los apuntadores se van a dar por qué. Pero, ¿qué es lo obsoleto o lo deficiente de definir un arreglo? ¿Cierto? Que cuando yo defino un arreglo, lo defino en tiempo de compilación. ¿Cierto? Si yo defino un arreglo en tiempo de compilación, cuando se ejecute, ¿qué va a pasar con ese arreglo? Si yo defino un arreglo de esta forma, int a 50-50, por ejemplo, una matricita. En tiempo de compilación, eso es un arreglo, listo, chévere. ¿Qué pasa cuando yo ejecuto? Como en tiempo de compilación ya identificamos esto, él va y reserva esas posiciones en memoria. ¿Cuántas posiciones de memoria son 50 por 50? 50. Es una matriz de 50 por 50. ¿Cierto? ¿Y cómo algo así? No sé cuánto es, pero es grandísimo. Como 2500. Y él por defecto carga eso en memoria. Por defecto lo carga en memoria, porque ya compiló y ya sabe que lo necesita. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo esto para almacenar datos que en el tiempo de ejecución su generación es muy larga? ¿Cierto? O sea, yo voy a poner uno aquí, pasa una hora y después pongo otro aquí y pasa otra vez, después pongo otro acá. ¿Se justificará yo reservar toda esa memoria, poner el programa pesado
para cada hora ir a guardar un dato. No sería mejor lo siguiente. No sería mejor que yo tenga las posiciones de memoria, ¿cierto? Y que él cree un arreglito virtual. Que él identifique que necesita un arreglo, pero de forma virtual. Cuando me refiero a que virtual, es que no lo ha almacenado en memoria. Él sabe que necesita un arreglo. Cada que necesite usar un dato, viene y lo guarda. Necesito usar, viene y lo guarda. Necesito usar, viene y lo guarda. Entonces miren que en tiempo real solo está reservando lo que está usando. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo logro eso yo? Pudiéndome mover en posiciones de memoria. Si me puedo mover en posiciones de memoria, puedo jugar con eso y crear un arreglo en determinadas posiciones de la memoria. ¿Sí es claro? Miren que aquí ya me estoy moviendo en posiciones de memoria, no en posiciones del arreglo como acá, ¿cierto? Sino en posiciones de memoria. Aquí pudo haber un salto. Aquí también. Pero el arreglo virtual sigue siendo el mismo. ¿Sí lo ven? ¿Cómo logro yo hacer esto? Con apuntadores. Entonces, esa es una de sus principales virtudes. Digo que sus principales porque tiene muchas otras. ¿Sí queda claro, muchachos? Bueno, muchachos, ustedes leerán el resto. Y en la diapositiva que yo estoy pasando aquí rápidamente está ese concepto, lo que yo les acabo de explicar. Lo que es un arreglo, ¿cierto? Y lo que son vectores dinámicos. A eso que yo me refería como virtual, como a una matricita virtual, es a lo que se llaman vectores dinámicos. Ustedes lo pueden leer y revisar. Bueno, muchachos, vamos a ver los ejemplos entonces. Pregunta, ¿tienen alguna duda con respecto a apuntadores? Profe, Sí. entonces en el ejemplo de la diapositiva, sería una cosa virtual. El ejemplo de 5. No, ahí se está reservando porque estoy diciendo entero A. Ya desde darle eso, en el contexto de un programa normal, ya estoy reservando. Recuerden, muchachos, que ahorita yo les decía que no reservaba. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la clase no reservaba? ¿Cuál es la diferencia? El contexto, que en la clase hace parte del contexto de la clase y eso es programa. Mientras que cuando yo en el main, por ejemplo, digo entero A, él va y me crea y me reserva para un entero, porque él no tiene ningún contexto de objetos ni nada. Pero él reserva, claro. Ahí en el ejemplo de la diapositiva, entero A es un entero. Pues es una reserva de un entero. No es nada virtual, ahí sí estoy reservando. Bueno, muchachos, entonces, en los ejemplos, donde dice ejemplos de apuntadores, hay dos ejemplos de apuntadores, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda con esos ejemplos, muchachos? Vamos a compilarlos para ver qué hace.
Entonces recuerden, muchachos, G más menos O, apuntadores y apuntadores.cpp, punto slash apuntadores. Entonces miren lo que hace ese código, muchachos. Me imprime una secuencia de números en un sentido y después me la imprime el otro. Entonces mire que es muy sencillo. Ahí ni siquiera creamos ninguna clase, muchachos. Recuerden que esto es un repaso de programación estructurada, o C, ¿cierto? No vamos a repasar el código porque es muy sencillo. Yo quiero que entiendan algo. Hay algo que quiero que capturen del ejemplo. ¿Qué es lo que quiero que capturen del ejemplo? ¿Cómo creen ustedes que yo hubiera podido imprimir ese arreglo? ¿Cierto? ¿Cómo creen ustedes que yo hubiera podido imprimirlo al revés sin usar apuntadores? Mucho nos hará apuntado. Un ciclo repetitivo. For. Un for recorriéndolo desde el final. Sí, es una buena opción. Sí, es una buena opción. ¿Qué me permite entonces un apuntador? ¿Cierto? Mire que cuando ustedes van y recorren eso, él lo que hace es que va tomando valores del arreglo definidos. Lo va tomando, ¿cierto? Que es una forma de hacerlo porque este ejemplo es sencillo, ¿cierto? Pero mire que ustedes se pueden apoyar de los apuntadores para en vez de recorrer el arreglo así de forma estática, lo hacen a través de las posiciones de memoria del arreglo, ¿cierto? ¿Eso cómo se logra, muchachos? Poniendo a apuntar el apuntador, valga la redundancia, al primero o al último elemento, ¿cierto? Y me voy recorriendo con él. Les sugiero algo, muchachos, para que le cojan el bueno, algo que les quería hacer énfasis aquí también, muchachos. ¿Qué pasa si les pongo una restricción? Les pongo una restricción. La restricción es la siguiente. Pero no me lo van a imprimir uno a uno. No me lo van a imprimir uno a uno. Me los van a imprimir todos, de chorrera, con una sola función que los imprima. ¿Qué creen ustedes que deberían hacer para lograr eso? O sea, vamos a usar una función que imprime arreglos, no objetos por objetos, no elementicos por elementicos. Coge el arreglo y lo imprime de chorro. ¿Qué creen ustedes que tendría que hacer para lograr eso? Entonces, la solución es muy sencilla, no hay ni que pensarla tanto. Yo lo que haría de forma facilista es coger el arreglo, hacer un loop que lo invierta. ¿Sí o qué? Una vez invertido lo imprimo. Es una solución facilista, ¿cierto? ¿Qué necesité para hacer eso? ¿Qué necesité para lograr hacer eso? Necesité unas variables auxiliares, ¿cierto? Para poder guardar el arreglo invertido. ¿Queda claro? ¿Qué pasa si el arreglo es de 10.000? Entonces necesitaría en realidad 20.000 para poder correr mi programa, ¿cierto? Entonces, para poder hacer eso tendría que duplicar el tamaño del arreglo.
porque necesito invertirlo para poderlo imprimir de una. Si utilizo apuntadores, no es necesario hacer eso, ¿cierto? Porque a través de sus direcciones de memoria puedo llamarlas en cualquier otro sentido. Y jugar con ellos. Porque acuérdense que los apuntadores me pueden referenciar tanto el contenido como la memoria del objeto apuntado. Sí. ¿Qué función tiene ese ampersand en la línea aquí? Porque entendido no tiene ninguna función. En la línea. No te digo bien. ¿Cómo me dices? ¿Qué función tiene ese ampersand en la línea aquí? En la línea 15. Y vector. Pues yo lo puedo quitar. Este ampersand. En la línea 18 dirás, bueno, no sé, de pronto yo la moví. En vector entre paréntesis 9. Sí. U igual. 1 igual, U2 igual. ¿Qué es lo que hace el ampersand? ¿Quién me dice? Retorna a la posición de memoria. Ese vector 1 en la posición 9 es un objeto que espacialmente, por decirlo de alguna forma, existe. O sea, en la memoria existe. La posición 9 del vector 1 es una posición que existe en la memoria. Físicamente está allá. Entonces, con 1, ¿qué quiero hacer? Obtener esa posición, que si van y se fijan, es la posición del último vector. Perdón, es la posición del último elemento del vector. Entonces lo que quiero hacer con U1 y U2 es obtener la dirección del último elemento del vector. O sea, pararme al final del arreglo. Bueno, muchachos. Este tema de apuntadores, muchachos, es un tema, diría yo, típico de C, ¿cierto? Al yo retomarlo, lo que quería era que me entendieran el concepto, ¿cierto? Porque el concepto es la clave. Ustedes revisarán los códigos, ¿cierto? Que esos códigos que están ahí son muy sencillitos. De hecho, le pueden hacer una pruebita de escritorio. ¿Sí se acuerdan cómo le hacen la pruebita de escritorio? Poniéndose out por ahí en la mitad. Que vaya imprimiendo cositas, para que vean cómo funciona. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a los apuntadores, muchachos? Bueno, muchachos, con respecto a los parámetros por referencia, pues ya se los expliqué, ¿cierto? Cuando les expliqué la duda a los compañeros. Ya les expliqué y les mostré el ejemplo de que es un parámetro por referencia. Hay un ejemplo, en los ejemplos pues que están ahí, que muestra cómo funciona el parámetro por referencia. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Tienen alguna duda con respecto a los parámetros por referencia? Yo tengo una duda sobre otra cosa. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que yo estaba trabajando con un compilador diferente y me aparecía que podía cambiar la función IOString y no es que aparece que using namespace std quitaba esa línea y colocaba IOString básico y compilaba y lo compilaba acá en un no me daba. Entonces voy a ver si te entendí. Utilizaste un compilador diferente. Ese compilador diferente quitaba la línea using namespace y te funciona. Y le colocaba la extensión .h al IOString. Ah, estás llamando otra librería, no una de C++, sino una básica de C, que posiblemente no tenga no tenga el espacio de nombres definido.
¿Y en qué compilador lo hiciste? Ese es que Turbo C++. Windows. Vuelvo e insisto, muchachos, en lo que les he dicho. Recuerden que estamos trabajando sobre Linux. O sea, la respuesta a eso, ¿cuál es? Puede que ese .h llame otra librería diferente que es la estándar de C++. Generalmente las extensiones .h, cuando no son librerías creadas por nosotros, corresponden a una librería básica de C, propia de C, ¿cierto? Puede ser que esa librería propia de C no defina ningún espacio de nombres ni nada por el estilo, ¿cierto? Entonces, o sea, necesariamente no necesite usar o definir el espacio de nombres, ¿cierto? Entonces, inclusive, ¿qué pasa? Cuando tú utilizas eso y le colocas using namespace std, él te va a sacar un error en tiempo de compilación. Porque ahí, venga, usted me está activando un espacio de nombres que no existe. Entonces, tienen que diferenciar las librerías estándar, muchachos. Las que son .h son las de C, y las que son normales sin .h son de C++. Obviamente nosotros vamos a crear librerías propias de nosotros, que las vamos a llamar como .h, ¿cierto? Pero esas son propias y nosotros sabemos obviamente que son propias, pues porque nosotros las estamos creando. Muchachos, vuelvo y les insisto. Compilen en Linux. Compilen en Linux. Que no vaya a ser que se lleven una sorpresa con un proyecto. Que me envíen un proyecto y a mí no me compile. De una vez les doy esa premisa, muchachos. Yo no lo compilo sobre Linux, sobre Windows. O sea, si a mí no me compila sobre Linux es como si no funcionara. Yo no lo compilo sobre Windows. Bueno, ok, muchachos. Me interesa mucho entonces que veamos enseguida el tema de los espacios de nombres. Que ahí vas a ver, de pronto la duda que tienes queda más aclarada con respecto a la explicación que viene enseguida. Y con lo que ya has leído, pues. Ahora vamos a ver unos ejemplos de espacios de nombres. Y de casting, que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Hagamos un break, muchachos, de 15 minuticos. O sea que nos vemos aquí a las 8:15, 8:17 más o menos.